Está con nosotros vía Zoom Antoine Barquet Guillén, analista político. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Asumo que vio la entrevista de ayer al presidente Noboa. ¿Cuál es su primera lectura de este interview con el presidente, con el periodista Cuesta? Buenos días, Javier, un gusto estar aquí. En efecto, sí, tuve la oportunidad de ver la entrevista y, bueno, ciertas conclusiones que se pueden destacar de este espacio, ¿no?, en el que se encontró idóneo para que el presidente pudiera tener un acercamiento con la nación. Una falta, sí, tal vez, de cercanía, pero sí se pudo presenciar un presidente bastante sereno, bastante cauto, bastante realista ante la situación que atraviesa nuestro país. Antoine, muy buenos días. Oscar del Bruto lo saluda. Yo cuando en algunas partes de la entrevista sentí que el presidente estaba haciendo algunas promesas y no sé si las pueda cumplir, como por ejemplo que en diciembre ya se iba a solucionar el problema eléctrico. En su criterio, ¿qué pasaría si esto no ocurre, ¿no? Si la crisis se mantiene hasta febrero o hasta el próximo año? En términos de popularidad del presidente de cara, por supuesto, a unas nuevas elecciones. Perdón, yo creo que... Antoine, un boletín acabamos de recibir debido al incremento del caudal de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair registrado el día de hoy. Los cortes programados se reducirán a escala nacional mientras el caudal afluente lo permita. Adelante, Antoine. No, sí, bueno, referente a este punto, en efecto sabemos que es un tema climático, así que estamos sujetos a la variedad y a la versatilidad del clima. Entonces, efectivamente, es un riesgo y vamos a recibir estos comunicados seguramente en torno a lo que está por restar del año. Respecto a las promesas que pudo haber hecho el presidente, sí, es una medida, bueno, tiene un corte populista, pero hacer ese tipo de promesas que ya sabemos que tal vez han tenido un desgaste natural y que en las últimas semanas también se han hecho y que no han dado resultados, ¿no? Recordaremos la incongruencia de los anuncios de la ministra Manzano versus con lo que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador continental. Eso como punto inicial, pero también es importante entender de que tienen que aprovechar ese tipo de espacios para llegar a la ciudadanía y dar a entender que existe un control, que obviamente esperamos que así sea, ¿no? Tenemos igual el punto de vista técnico, como ayer hacía referencia el presidente, donde pues no son los escenarios más alentadores. Suele pasar, pero toca de una u otra manera estar presentes frente a la ciudadanía y demostrar que se está gestionando esta crisis. Buenos días, Antoine. Carlos de Tomaso lo saluda. Solamente algo decir, el Coca-Cola es una central de paso, es decir, que si hay agua hay que generar, ¿no? Eso es importantísimo. Antoine, la presencia del presidente dando declaraciones, hay una línea de asesores que dicen, no, solamente cuando hay buenas noticias. Creo que igual, así no haya buenas noticias, presentarse, mostrar que está al frente de la situación, ¿es importante para el país o cuál es su visión? Indiscutiblemente, Ricardo Lagos, quiero hacer referencia a este autor. Ricardo Lagos, en un texto que justamente leí este fin de semana, hace referencia a que el presidente de la República es el primer comunicador y tiene, en términos absolutos, esta tarea indelegable por ser el responsable de las decisiones y por es quien primero está llamado a explicarlas. Yo creo que hago referencia a esta cita y muy precisa también su pregunta con la reflexión de este fin de semana, porque en efecto la cercanía que puede demostrar la distancia se marca en la presencia que él ha tenido durante los últimos días. Usted recordará también inclusive, tal vez no lo vimos, no estuvo en la asamblea, pero el hecho de que se comunique, de que el presidente se queda en el país para apoyar a su ministra es un espaldarazo de confianza y es una visión de que se está dejando de desatender un evento, un compromiso de carácter internacional para estar aquí, llamado a los inconvenientes que está, o bueno, a los infortunios que está atravesando nuestro país. También sabemos de que esto recibe una connotación negativa. Usted recordará lo que pasó en la ciudad de Nueva York, cuando él también asistió a un evento de las Naciones Unidas, que inclusive se vio obligado a cancelar agenda. Más bien, hay un llamado más crítico a la reflexión de la Cancillería del Ecuador de ver cuán importante realmente es considerar la presencia en lo internacional del primer mandatario. Este espacio, regresando al tema de la entrevista, se configura, yo creo, como una necesidad imperativa de ver más presencia y sobre todo, por lo menos, tener una voz oficial de parte del gobierno central. Antoine, ¿cómo consideras tú que podría el presidente remontar el costo político que ha tenido los apagones hasta ahora? Aquí lo crítico es que las elecciones son en febrero. Y si los apagones, supongamos que logran ser superados en diciembre, así sea temporalmente, ¿hay tiempo, consideras, para poder recuperar ese espacio perdido para hacer un buen desempeño en febrero?
Las figuras políticas, sobre todo la de los presidentes, los primeros mandatarios, tienen un desgaste natural producto, bueno, de las diferentes crisis que se deben de afrontar en un país. Sin embargo, el caso particular de Daniel Noboa sí representa un desafío para su campaña de comunicación, así como para su política pública en torno al tema energético. Hay un desgaste bastante fuerte que podría estar costando esta tan anhelada reelección del candidato presidente. Ahora bien, yo sí quisiera esperar, o cuáles serían mis expectativas, que dentro de su planificación estratégica, que ya nos hemos dado cuenta, recordarán también que en el juicio de la ministra Mónica Palencia, ella empezó haciendo referencia a la captura de dos de los cabecillas de las bandas más buscadas del país. Entonces yo creo o quiero ser optimista y pensar de que hay un tema bastante controlado, no solo para diciembre, sino en lo que va del año que viene. Pero también toca ser realistas, ¿no? Tenemos analistas, tenemos técnicos que mencionan de que esta crisis podría haber una nueva ceremonia de posesión de la máxima autoridad del Estado y los cortes eléctricos todavía podrían seguir. Lo cual, vuelvo y repito y reafirmo, sobre todo, sí va a tener un costo político bastante fuerte, pero también me permito reflexionar y hacer un llamado a la reflexión, valga la redundancia. Cuando nosotros hacíamos estos análisis el año pasado, de cara a las elecciones por la muerte cruzada del expresidente Lasso, nosotros sabíamos que ningún tipo de crisis iba a ser afrontada por el gobierno que estuviera de turno, sea el binomio presidencial de Luisa González, sea el binomio presidencial de Jan Topic. Sabíamos que la crisis tanto de seguridad como energética era un tema que en 10 meses no se iba a solucionar. Hoy estamos viendo los resultados, hay un malestar ciudadano normal, tiene que pasar, pero ahí pues es donde se ve efectivamente cuáles son las capacidades del primer mandatario de gestionar una crisis. Estamos conversando con Antoine Barquet Guillén, analista político. Antoine, ¿y ese costo político que usted habla es recuperable? ¿Dónde se han ido esos votos perdidos por el presidente? Hay una masa electoral, hay una masa de votantes que se mantiene, digamos, en esta incertidumbre de no saber cómo proceder en las próximas elecciones. Aquí hay dos escenarios: o esto debilita la candidatura del presidente Noboa y fortalece otros espacios, otros candidatos, o simplemente, bueno, vamos a ver los resultados de cara a las elecciones. Antoine, regresando un poco a la entrevista, yo quisiera saber su criterio sobre el timing, sobre el momento en el que el presidente sale, digamos, a frentear con una entrevista de 1 hora o unos 45 minutos. ¿No le parece a usted como que es un poco reactivo y como que hubiera sido mejor que la entrevista o digamos un comunicado oficial del presidente preceda este anuncio de las 14 horas o era el momento correcto en el que sale el presidente? Bueno, el Ecuador vive, yo siempre digo, en lo que tiene que ver con lo político, un contexto bastante volátil, ¿no? Tal vez sí hubiera podido ser una opción el tema de un comunicado, más sin embargo, como lo explicaba hace un momento, hacía falta un rol más de cercanía, ¿no? Un poco de ver de primera mano, y eso es lo que quiero entender que intentaron comunicar, ¿no? Este tema de un presidente, como lo decía al inicio, sereno, controlado ante una crisis, bastante sensato, a veces cosas que no se pueden transmitir a través de un comunicado oficial. Seguramente no se hizo la semana pasada, porque como tú bien lo refieres, en el timing político, la semana pasada estuvo bastante contraída y enfocada al juicio político de la ministra Palencia. Entonces, me pareció que fue oportuno y seguramente hubieron algunas consideraciones adicionales de cara a lo que podría también pasar esta semana, como la extensión pues también del día adicional que se une, digamos, al feriado de esta semana. Antoine, ayer el presidente de la República tuvo la sinceridad de reconocer que esta crisis ha afectado sus números, pero dijo que la gente estaba resentida con el proyecto y que él le va a dar confianza para que deje de estar resentida. En otras palabras, diciendo, nadie está saliendo beneficiado del daño que pueda estar sufriendo el presidente con sus números. ¿Usted considera igual que ninguno otro de los de la carrera está aprovechando o está siendo beneficiado de esta crisis eléctrica? Todos, absolutamente todos los candidatos de una otra manera están aprovechando este bastión que ahorita se encuentra bastante álgido para poder socavar votos. Es normal también en un proceso electoral
nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de candidatos hoy por hoy tienen conocimientos desde la parte técnica y experimental en lo que tiene que ver con energía y con temas de seguridad. Es un riesgo. Yo siempre he pensado, mis reflexiones iban abocadas a eso en la parte del juicio político, pero también es un riesgo lo que podría pasar al fragmentar la continuidad del plan de seguridad y del plan de la crisis energética. No digo, bajo ninguna circunstancia se podría inferir de que estoy sugiriendo de que la reelección es indispensable, más sin embargo sí me parece un riesgo el que puedan cambiar, digamos, o rotar este tipo de directrices en lo que tiene que ver con nuestra política energética que está tan fragmentada, tan debilitada también. Ha sido la opinión de Antoine Barquet Guillén, analista político. Muchísimas gracias, señor Barquet.